Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a quienes están aquí. Antes de empezar la charla, quería decir una pequeña cosita personal. Quería dedicarle esta charla a mi hija, Selene. Hoy es el cumpleaños de ella, cumple 18 años. No está acá, pero bueno, seguramente va a estar viendo la charla y quería dedicársela a ella. Así que bueno, el bajo de Paul o la guitarra de Keith, sobre ciencia, Beatles, Stones y los problemas de la falsa oposición. Como comentaba Patricio, yo soy físico y trabajo sobre todo en cuestiones de lo que se podría llamar paleobiomecánica, es decir, aplicar la física, la mecánica clásica al estudio de los animales fósiles, cómo habrían vivido, qué hábitos habrían tenido, cómo habrían luchado, etc. Y he hecho diversas cosas, por ejemplo, aplicar la física de un bate de béisbol para entender cómo peleaban los gliptodontes, aplicar cuestiones de resistencia de materiales para ver cómo las aves del terror eran capaces de alcanzar altas velocidades y a su vez eran capaces con poderosas patadas de quebrar los huesos de sus presas. También estudiar al roedor más grande que jamás haya existido, Josefo Artigacia Monesi, su fuerza de mordida y especular sobre para qué podría haber usado esos poderosos dientes. También estudiar el giro de la muerte de los grandes cocodrilos que existieron en el pasado, gigantescos. Y acá voy a hablar de uno de los trabajos que se empieza a acercar un poquito a la música, cómo es que esto termina derivando hacia la música. Este es un trabajo en el cual planteamos que los grandes dinosaurios carnívoros habrían tenido una especie de camuflaje de ondas sísmicas. Se parece a la música porque, bueno, estamos hablando de ondas, ¿no? Y las ondas sísmicas son como las ondas acústicas. Ese camuflaje sísmico les habría permitido ocultar su acercamiento hacia las presas. Pero el trabajo que nos terminó llevando hacia la música fue un trabajo sobre los perezosos gigantes, animales que habitaron aquí en Sudamérica hasta hace unos 10.000 años. Y a partir del estudio de los huesitos del oído, de estructuras del cráneo, concluimos que seguramente estos animales se comunicaban a larga distancia utilizando infrasonidos, es decir, sonidos extremadamente graves, inaudibles para el ser humano. Y a partir de esto, publicamos una serie de trabajos científicos de investigación en estos temas. Me empecé a interesar más por el uso de los sonidos en los animales, por la música humana, por los aspectos biológicos, no solo físicos y matemáticos de este asunto. Y eso llevó, como a mí también me interesa la divulgación científica, a que en las charlas en que hablaba de estos temas, empezara a incluir algunos aspectos de música, a tocar algunos temas de los Beatles para representar algunos ejemplos de lo que estábamos hablando. Y bueno, Diego Golombek se enteró de eso y bueno, fue quien me sugirió la posibilidad de escribir el libro Los Beatles y la ciencia, que luego tuvo como consecuencia natural el libro de los Rolling Stones y la ciencia. Y en estos libros, uno primero podría plantearse cuál es la relación de estas bandas o estos músicos con la ciencia. Uno podría plantearse, bueno, ellos como personas, ¿cuál es su relación? ¿Eran científicos? ¿Tienen una aproximación científica a la música? Y probablemente no, pero hay algunos apuntes interesantes que uno puede hacer, incluso pensando en lo educativo y ejemplos de historias de vida. Paul McCartney, por ejemplo, tenía una inclinación muy grande desde pequeño por la ornitología, por el estudio de las aves. Él se iba a las afueras de Liverpool con una guía de campo a observar aves y tal vez algo de eso le haya quedado y se refleje en su banda Wings o en muchas canciones que él hizo en la cual aparecen las aves, por ejemplo como Bluebird, ¿no? el azulejo. Paul, aparte, dicen que era un muy buen estudiante. Por otro lado, John no era tan buen estudiante, pero también tenía su lado de inspiración y acercamiento a lo científico en su admiración por Lewis Carroll, un matemático, novelista, filósofo. Y mucho de Lewis Carroll se puede ver en las letras de John y también en sus escritos. Por el lado de los Stones también hay algo parecido. El buen estudiante en este caso era Mick Jagger, que aparentemente era muy bueno en matemáticas, incluso entró a la escuela de economía, y del cual se cuenta en alguna de las biografías de que era un lector asiduo de la revista New Scientist, que es una revista de divulgación científica, una de las más importantes a nivel mundial. Es una revista que se sigue editando hoy en día, que es lo que aparece allí, pero también se editaba en la época en que Mick era joven. Y por el otro lado tenemos a Keith Richards, que era un poco también el rebelde, como John Lennon. A Keith Richards le decían que era muy malo en ciencias.
y de esa manera lo cuenta en su autobiografía, ¿no? Pero él pensaba algo bastante interesante al respecto, que si bien tenía malas notas y le decían eso, que si él en algún momento de su vida necesitara aprender, por ejemplo, álgebra, él lo podría hacer por sí mismo, a partir de los libros. Esa es la reflexión que hacía Kit. Y es una reflexión que de alguna manera me lleva a una anécdota que cuenta Richard Feynman, premio Nobel de Física, ¿no? En alguno de sus libros autobiográficos, en el cual reflexiona sobre la educación y sobre cómo de alguna manera enseñar una serie de reglas para resolver los problemas de álgebra vendría a ser algo así como lo que hablaban los compañeros, ¿no? Generar una especie de hegemonía para que todos puedan aprender el álgebra de la misma manera. Y Feynman defendía otra visión, que es la de cada uno acercarse al álgebra desde el punto de vista de un problema a resolver y tratar de resolverlo por sus propios medios, ¿no? Y tal vez luego llegando a esas reglas. Y eso, digamos, de alguna manera encuentro esa conexión entre la reflexión de Kit y también la anécdota que aparece en algunos de los libros de Feynman. Es una anécdota en la que él habla de un primo suyo que estudiaba álgebra y reflexiona sobre eso. Pero los Beatles y los Stones y la ciencia en realidad no van por ese lado, no es que ellos fueran científicos. Va por el lado simplemente de un científico mirando las canciones de los Beatles y los Stones, mirando las letras, mirando eventos de la vida de ellos y conectándolo con diversas ciencias, con la biología, con la astronomía, con la psicología, con la geología, en fin, obviamente con la física en mi caso también y las matemáticas. Y cada capítulo de los libros es una historia aparte, es una conexión distinta encontrada con alguna de esas disciplinas. Es difícil encontrar como un patrón general en los libros. Es esa exploración. Y para profundizar un poquito hoy, elegí uno de los temas que creo que tiene un valor desde el punto de vista de la reflexión y lo educativo mayor que otros de los capítulos y que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿El bajo de Paul o la guitarra de Kit? Bueno, en muchas situaciones en nuestras vidas nos encontramos con esos supuestos opuestos antagónicos irreconciliables, que curiosamente se parecen mucho entre sí. River y Boca, republicanos y demócratas, Pepsi, Coca-Cola, Marvel, DC, gatos y perros, Stallone y Schwarzenegger. Eso ya es como de otra época, pero muchos acá seguramente saben a qué me estoy refiriendo. Acá o los que estén viendo luego el video. Y de esa falsa oposición, digamos, de esos conflictos, de esas aparentes diferencias irreconciliables, no escapan los Beatles y los Stones. Incluso se ha utilizado de una forma también publicitaria esa especie de lucha aparente entre los Beatles y los Stones como dos cosas opuestas. Y una primera cuestión que me parece importante para plantear la importancia social de este problema o de este fenómeno, de esas oposiciones que construimos socialmente, es un trabajo de un experto en leyes, de Cass Sunstein, en el cual él habla de esta idea, la ley de polarización de grupos. Él observa que en una serie de situaciones, incluso en situaciones de carácter judicial, que son las que a él le importan, pero también de situaciones sociales, en las cuales hay debates, en el cual hay dos ideas contrapuestas, lo que termina ocurriendo cuando las personas se ponen a debatir no es que se ponen de acuerdo o empiezan cada vez a acercarse más o a comprenderse o a empatizar unos con otros, no. Lo que termina pasando es que cada vez las dos opiniones se van volviendo cada vez más opuestas, más polarizadas, las personas se radicalizan cada vez más. Y eso él dice que es algo muy importante desde el punto de vista social, ser consciente de esto y estudiar este fenómeno. Ni que hablar hoy en día con el tema de las redes sociales, uno puede observar también esto, ¿no? Y esto lo ve él concretamente en situaciones de interés público, digamos, como por ejemplo el tema del sueldo mínimo o los debates respecto al control de armas o respecto a la importancia y relevancia del cambio climático. Los seres humanos terminamos polarizándonos más cuando nos ponemos a discutir. Y esto me lleva también a Carlos Bá Ferreira, abogado uruguayo, filósofo, abogado de formación, filósofo de acción, que decía esto en su libro Lógica Viva, un libro que yo valoro mucho. Una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realizaría cuando las personas comprendieran, no solo comprendieran, sino sintieran
que una gran parte de las teorías, observaciones, etcétera, que se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las falacias más comunes y por la cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en tomar por contradictorio lo que no es contradictorio, en crear falsos dilemas, falsas oposiciones. Y volviendo un poquito a los Beatles y los Stones, uno tenía esa dicotomía, ¿no? El bajo de Paul o la guitarra de Keith. Bueno, una primera cosa es que no solo hay dos cosas a veces que considerar, hay más. Digo, puede estar, por ejemplo, la guitarra o el ukelele de George. Parezco George ahí, ¿no? Con el ukelele así, con el saquito. Bueno. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's alright. Bueno, pifié un poco por los nervios, pero también está la guitarra de George, decíamos, o el ukelele de George, y también está Bruce Willis. No sé, digo un chiste ahí para aquella generación. Además de Schwarzenegger y Stallone. Pero bueno, siguiendo con esta idea, primero eso, ¿no? De que no hay solo dos opciones, de que puede haber otras cosas que estamos dejando de lado. A veces esas oposiciones son completamente absurdas. En el caso de los Beatles y los Stones, ellos eran amigos, ¿no? Y compartían un montón de cosas. Ahí tenemos a Mick Jagger con Paul McCartney, John Lennon también con Mick Jagger. Y hay una anécdota que me gusta contar, que creo que es la más representativa de cuán falsa es esa oposición. Una oposición que aquí en Uruguay, por ejemplo, me han contado que en la década del 60 se agarraban a golpes de puños los fanáticos de una banda con los fanáticos de la otra. O sea, a ese nivel se planteaba, ¿no? Pero por otro lado, hay una historia que es esta, la de la canción I Wanna Be Your Man, que tiene que ver con la época en que los Stones estaban empezando su carrera, digamos, ¿no? Ya habían grabado su primer sencillo y su manager estaba preocupado porque consideraba que la energía que tenían los Stones en escena y demás no se veía reflejada en las canciones que estaban interpretando y que estaban sonando en la radio. ¿Y qué hizo? Fue a hablar con John Lennon y Paul McCartney, que ya los Beatles ya estaban instalados y era una banda muy importante, y les pidió ayuda, si no tendrían alguna canción que pudiera servir para impulsar la carrera de los Stones. Y ahí los Beatles se subieron a un taxi junto con el manager de los Stones y fueron a donde estaban los Stones. Y ahí se juntaron con ellos y empezaron a mostrarle una canción que la tenían a medio construir, la terminaron de componer ahí adelante de ellos. Y fue la canción que de alguna manera impulsó en el segundo single de los Stones, la carrera de los Stones, que es esta, I Wanna Be Your Man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man, be your man, be your man, be your man. Algo así, una canción con una letra muy simple, muy repetitiva, pero bueno, sirvió para eso que estaban buscando los Stones, de lanzar su carrera. Esa canción también fue grabada después por los Beatles, cantada por Ringo Starr, a quien yo más o menos traté de imitar ahí. Y bueno, eso muestra claramente, digamos, que esa oposición es más bien para el gran público y a efectos comerciales, pero que no representaba algo esencial. Tenemos dos bandas con muchas similitudes y amistad entre ellos. Y yendo a la ciencia, ¿en la ciencia se da también la falsa oposición o somos suficientemente maduros intelectualmente como para escapar a eso?
Y también se da la falsa oposición. Y hay un ejemplo que creo que también es muy interesante desde el punto de vista de lo educativo, porque también tiene que ver con debates en lo educativo y de cómo encarar la educación, que es el debate entre, en inglés, nature, nurture, o sea, entre lo genético, lo que traemos por naturaleza, y lo aprendido, lo ambiental. Y eso durante mucho tiempo fue un debate bastante ácido, del cual voy a hacer unas breves menciones y siempre con conexiones hacia lo que estamos hablando, que es la música, los Beatles y los Stones. Hay un libro de Sam King que se llama El pulgar del violinista, en el cual él plantea que Paganini, seguramente uno de los grandes violinistas de la historia, tal vez uno de los principales, tenía una condición genética que es un síndrome, que digamos tiene algunas consecuencias negativas desde el punto de vista de la salud, pero le permitía una flexibilidad en las articulaciones de sus dedos extraordinaria, que seguramente le permitía tocar cosas que otras personas no podían o no podían con esa facilidad. Entonces ahí tenemos un ejemplo de alguien que para tocar un instrumento de cuerda seguramente tuvo una naturaleza que le ayudó. Y hay una anécdota que es muy interesante, que es sobre Keith Richards. Sobre las manos de Keith Richards no tengo mucho para decir desde el punto de vista genético, ni sé que nadie se haya puesto a especular mucho. Pero hay una anécdota muy interesante respecto a lo ambiental. Keith Richards cuenta en su libro Vida una anécdota que tiene que ver con una situación en la cual él fue a ayudar a una amiga de la infancia, moviendo una piedra, una losa. Y bueno, él cuenta que ella recordaba los detalles de esta manera. Según ella, me ofrecí galantemente a moverla, la losa, porque había un hueco muy grande entre una losa y la otra y ella no llegaba saltando. También se acuerda de que hubo mucha sangre cuando la losa se me cayó encima de un dedo y lo aplastó, de que fui a la carrera a lavarme la herida y de que la sangre no paraba. Luego vinieron los puntos. Con el tiempo, el resultado de todo aquello, sin ánimo de exagerar, puede haber tenido que ver con mi forma de tocar la guitarra, porque me quedó el dedo plano y eso afecta a los punteos. Podría estar relacionado con el sonido. Tengo más tracción, por así decirlo, y en los punteos engancho mejor las cuerdas porque me quedé sin un pedazo de dedo. Es decir, un accidente ambiental, así como un accidente genético le pudo haber dado a Paganini una característica única para tocar el violín, a Keith Richards tal vez se la dio para tocar la guitarra eléctrica. Y bueno, también nos lleva a pensar en otras cuestiones ambientales. Tanto los Beatles como los Stones eran personas autodidactas, muy apasionados por la música. Y en el caso hay una canción en particular que es Ruby Tuesday, en la cual siempre Jagger y Keith Richards firmaban las canciones juntos, igual que Lennon-McCartney, pero a veces había uno que era más protagonista de la canción. Y en el caso de Ruby Tuesday, Keith Richards fue el protagonista principal. Incluso estuvo inspirado por un desengaño amoroso, es decir, un evento también de la vida que hace que una persona termine componiendo algo que se parece a esto. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. And life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang my name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Bueno, y esas cosas surgen también no solo de la genética, sino como le digo, de accidentes de vida, componer una letra así o tocar la guitarra de esa manera. Y estos son dos anécdotas nada más. Pero ¿qué pasa en la ciencia? ¿Qué dice la ciencia respecto a este debate? Y cada vez más lo que parece bastante claro es que las dos cosas son importantes, pero no solo que son importantes cada una por su lado, sino que interactúan entre sí de una manera muy importante. Y siendo un ejemplo precisamente que tiene que ver con la música, el hecho de tocar música
eso que yo estoy haciendo ahora y que estaba haciendo un rato antes de que vinieran ustedes, probando todo acá, hace que uno, después de un rato de tocar música, esto es un trabajo, digamos, un trabajo científico en el cual se estudió a un grupo importante de músicos tocando música durante 2 horas, y lo que se ve es que hay una serie de genes relacionados con la habilidad musical que se comienzan a expresar simplemente por el hecho de tocar música. O sea, si yo me pongo a tocar música se expresan, y si yo no toco música no se expresan. Es decir, que hay una interacción entre el entorno, el ambiente, lo que yo hago y la expresión de los genes. Y incluso esto también nos lleva a una reflexión de nuestra relación con, por ejemplo, las aves. Varios de esos genes que se expresan después que uno se pone a tocar música por un rato, son genes que se han estudiado en las aves que están relacionados con la habilidad musical. Así que bueno, ahí tenemos otra falsa oposición en la ciencia. Las dos cosas son importantes e interactúan entre sí. Y ya cerrando, creo que acá hay varias cosas que uno puede reflexionar desde lo educativo, pero hay un mensaje que para mí es un poco el central de todo esto, que es que también la ciencia y el arte no son dos cosas opuestas, que si uno hace una no puede hacer la otra. Y creo que es una reflexión que sobre todo la hago en el epílogo del libro de los Beatles y la ciencia. Ambas cosas, la ciencia y la música, sus esencias, tienen que ver con cuestiones biológicas básicas a la especie humana, generales de todas las culturas. En todas las culturas nosotros aprendemos de la experiencia, si nos equivocamos tratamos de modificar nuestras ideas, nos interesa el entorno, nuestro lugar en el mundo, hacemos música, ya sea palmeando las manos, bailando, cantando o usando instrumentos musicales, el que sea, y eso es algo común a todas las culturas humanas. Y yo creo que ese es uno de los grandes mensajes, digamos, de esta reflexión, de unir un poco la ciencia con la música, ¿no? De que hay cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza más biológica, con nuestra naturaleza humana, que no debemos dejarlas de lado por falsas oposiciones que nuestra sociedad nos enseña, ¿no? Y para cerrar, quería cerrar con una canción. Es una canción que muestra un poco a ese Lennon, esas letras inspiradas en Lewis Carroll. Pero también es una letra, es una canción cuya letra creo que tiene un mensaje lindo, que es el mensaje de esto. O sea, frente a las falsas oposiciones o a las oposiciones que vemos, tal vez el ejercicio intelectual más interesante es intentar juntar las cosas, ¿no? Come together. Y también juntar a las personas, ¿no? Y con eso me despido. He got Ocean football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Bueno, muchas gracias.